Bueno, les quería comentar de la pieza macroscópicamente. Lo que vemos es un espécimen que nos faltó regla para poderlo medir. Del lado izquierdo pueden ver ustedes la regla en color negro, que son 30 centímetros. Entonces, pues prácticamente abarcaba el total de la regla, el diámetro de este espécimen. Como ven, es una mastectomía con una elipse grande de piel, un pezón y areola que no estaban fijos a la lesión tumoral, estaban libres, desplazables, pero desde la macroscopía se puede ver en la superficie externa las nodulaciones a través de la superficie, algunas de color violáceo, otras de un café más congestivo, etcétera. En el lado derecho vemos la superficie de corte, que es muy heterogénea, acorde a los hallazgos radiológicos que ya comentaron. Y lo que pueden ver es que hay efectivamente espacios quísticos. Estos espacios quísticos que se ven tanto en el estudio radiológico como en el macroscópico, pueden estar ocasionados por dos causas. El primero de ellos, en este caso, pues es la extensa cantidad de necrosis, que es todo el tejido café amarillento que vemos, es el tumor necrosado, pero también los propios ductos mamarios que se ven involucrados en este tipo de neoplasia pueden tener distensiones y ocasionar quistes no tan grandes, por eso de ahí el nombre de cisto, sarcoma, filocisto de quiste, y sarcoma por las áreas sólidas que ustedes pueden ver aquí. El margen izquierdo de esta foto de la derecha, en color gris blanquecino, es el componente viable del tumor, de donde se metieron la mayor parte de las secciones histológicas. Es toda esa área que corresponde a las zonas marginales y a un ladito de donde está la flecha, vemos el componente axilar del espécimen que corresponde a la disección axilar de los ganglios linfáticos. Entonces, básicamente es una mastectomía completa con disección axilar, ganglionar axilar. Interesante lo que comentó ahorita el doctor Cela referente a los ganglios linfáticos, porque nosotros encontramos no uno, sino un conglomerado enorme de muchos ganglios grandes que tenían una consistencia muy homogénea y que afortunadamente no resultaron como de esperarse con actividad metastásica. De lo macroscópico hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. No, Jorge, creo que nos queda claro que es una masa muy heterogénea, difícil, eso explica la difícil exploración. Y bueno, continúa con la descripción. Una cosa importante que me faltaría decir aquí nada más es el margen de la lesión. Vean cómo a pesar de que es tan grande, se puede definir muy claramente la circunferencia del tumor. En la siguiente diapositiva, esto se comprueba en la histología también. Podemos pasar, aquí podemos ver hacia abajo a la derecha el tejido adiposo, un gran vaso sanguíneo ahí, y hacia la izquierda y arriba el componente tumoral. El tumor filo es tanto benigno como maligno, se caracteriza por dos componentes. Uno que es una lesión estromal, que es todo lo que estamos viendo aquí en color rosa y azul, que son células fusiformes, muy compactas, que hacen una placa sólida, que es toda la imagen prácticamente de células fusiformes compactas. Entre esta gran colección de células debiéramos de ver ductos que no vemos en este momento, que sería el segundo componente que esperaríamos encontrar en todo tumor filoides. Sin embargo, conforme las lesiones se van siendo más agresivas, van eliminando poco a poco el componente epitelial y se van quedando con el componente estromal, que finalmente es el que maligniza. La siguiente. Aquí pueden ustedes ver en acercamiento ese componente estromal malignizado, y a lo mejor hacia la esquina superior derecha podemos ver una estructura alargada un poquito más abajo, esa que pudiera corresponder a algún ducto colapsado en este caso. Fue extraordinariamente difícil encontrar ductos residuales en el tumor, es decir,
Esta lesión es tan densa celularmente, pueden ver, ahora sí que las bolitas azules, que son los núcleos de las células, cómo están pegadas una con una. Prácticamente no hay espacios entre los núcleos celulares. Hay una gran cantidad de mitosis. Pueden ver si desplaza el cursor un poquito más hacia el centro, un poquito más hacia el centro, un poquito más, un poquito. Ay, ya se pasó. Ahí hay una mitosis arriba de la flecha. Esa es. Y exactamente hacia abajo, como una cuarta parte de lo que es el campo, se puede ver otra mitosis, un poquito más abajo y a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. No, perdón, a la izquierda ahora. Izquierda, 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 izquierda. Bueno, el punto es que hay muchas figuras de mitosis. Y esto es muy importante. En un solo campo podemos identificar, una celularidad terrible, es decir, no hay célula sobre célula, y dos, una gran cantidad de mitosis. Estos dos criterios son importantísimos porque a la hora de tratar de decidir si es un tumor filoides benigno o maligno, esto es grandemente importante, ¿no? Aparte de la fealdad de las células, ¿no? Entonces, con esta imagen, cualquier patólogo o cualquier R1 les puede decir que es un tumor maligno, es compacto, es a partir de un estroma mesenquimatoso, prácticamente es un sarcoma esto, ¿no? La siguiente. Aquí podemos ver otras áreas menos densas, en donde las células se separan un poquito más, y más o menos en la porción medial del margen derecho, podemos ver unas células con un citoplasma muy grande rosa, que corresponden también a células de este tipo, pero como parte de esas son, pero como parte de su desdiferenciación o de su irregularidad en la maduración del proceso neoplásico, puede llegar a ser cualquier tipo de forma celular, redondeadas, ovoides, alargadas, hasta multinucleadas incluso, ¿no? Entonces, esta es otra imagen menos densa, menos celular, pero con mayor cantidad de separación de las células, que pueden estar en relación incluso a necrosis. La siguiente. Aquí podemos ver cómo en el centro se dibujan unas especies de mantos eosinófilos o rosas muy bien demarcados, que corresponden a las áreas de necrosis que eventualmente van a llegar a ser quistes, ¿verdad? La estructura quística que se ve radiológicamente corresponde a todo ese tejido muerto que corresponde a necrosis. Y el resto del material que vemos tanto arriba como abajo, pues es la proliferación celular que ya comentamos, ¿no? Prácticamente es un sarcoma terrible. Aquí la banda eosinófila que sale oblicua tiene en el centro un gran ducto alargado. Todo ese es un ducto, exactamente. Entonces, como comentaba, fue muy difícil ver los ductos, y ya era mucho pedirle al tumor que nos diera ductos ramificantes, como característicamente hace un sarcoma, un tumor filoides, ¿verdad? Pero bueno, ya encontrar ductos ya fue para nosotros una ganancia para conciliar el diagnóstico de sarcoma, ¿verdad? Para estar seguros que el componente sarcomatoso que veíamos no era un sarcoma no tumor filoides, sino que es un sarcoma del tumor filoides, y no que es un sarcoma, cualquier otro tipo de sarcoma X desdiferenciado. La siguiente. Aquí vemos en el puro centro una estructura vascular pequeñita, tejido viable tumoral alrededor y necrosis alrededor, más periferia. Más hacia la periferia se ve la necrosis en eosinofilia, la lesión eosinófila que vemos es pura necrosis. La siguiente. Vean ustedes, esta es la imagen de un tumor filoides clásico. Vemos los ductos ramificantes que son claritos en el centro, esos, y vean cómo hace como orejitas hacia los lados, que es lo clásico del tumor filoides, por eso se llama filoides. Y vean entre los ductos y los ductos la celularidad, que nada tiene que ver con la celularidad que vimos en este tumor, en donde prácticamente se comió los ductos y nos dejó puro estroma malignizado. La siguiente. Aquí vemos otro tumor filoides con mayor densidad del estroma. Vemos un remanente ductal del lado derecho, ahí se ve muy claramente la estructura, y luego el estroma muy parecido al que vimos nosotros ahorita en el caso que nos
nos compete, ¿no? Pero nuestro caso es muchísimo más agresivo que este caso, ¿no? La siguiente. Y aquí vemos nuevamente un tumor filodes, el componente sarcomatoso con la tipia estromal, que es muy parecido al que vimos nosotros, ¿no? Creo que son todas, creo que falta una nada más, ¿no? Bueno, este es un tumor filodes limítrofe. Como es una situación subjetiva el tratar de medir la agresividad del tumor, y uno casi siempre trata de encajonarlo si es benigno o maligno, ¿no? Pero pues obviamente hay casos que se quedan en el límite, en donde hay algo más de sobrecrecimiento estromal, pero no hay tantas mitosis o no son atípicas, etcétera, etcétera, y se conserva un área limítrofe de borderline, ¿no? O borderline de tumor filodes, que pues no nos gusta mucho, no nos quedamos muy contentos ni los clínicos ni nosotros con diagnosticar un tumor así, ¿no? La siguiente. Los criterios que les había comentado, pues es el más importante de todos, pues es la celularidad estromal con su pleomorfismo correspondiente, la cantidad de mitosis. Fíjense ustedes, para categorizarlo como maligno, básicamente piden 10 mitosis por 10 campos de alto poder, o sea, eso significaría encontrar una mitosis por cada campo. Nosotros vimos hasta 3 o 4 en cada campo, o sea, es 4 veces más la cantidad requerida para llamarlo maligno, es ultramaligno, ¿no? Otra cosa importante, pues son los márgenes quirúrgicos, que regularmente el tumor filodes benigno son empujantes, son lobulados. A pesar de que tenía esos márgenes empujantes lobulados, pues le sobran otros criterios para llamarlo maligno. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No sé, déjame comentar. Tenemos aquí al doctor Valenzuela y la doctora Heredia. Si quieren hacer algún Perfecto. comentario, Sí, sí, sí. pasamos el micrófono. ¿Quieren comentar algo? Sí.